El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en su cuarto segmento, la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. ¿Has pensado en cómo preparar a tu bebé para el tiempo del fin? ¿Crees que la alimentación que le das a tu bebé debe ser la misma que consumes tú? Quédate con nosotros, que ya regresamos. Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, en las huellas de Jesús. Este es el alimento que deben consumir todos los bebés espirituales si queremos que crezcan en espíritu y en verdad, paso a paso, sin sufrir problemas digestivos por estar consumiendo alimentos que no están preparados para su edad espiritual. Hoy día nos encontramos en el primer trimestre, en la lección número 11, y estamos viendo cómo estudiar la Biblia, primera parte. Vamos entonces con lo que prometimos ayer, y vamos a invitar a nuestra asistente virtual para que nos ayude con este análisis. Buenas noches, maestra de Copilot. Hoy día tenemos la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección 11, cómo estudiar la Biblia, primera parte, y vamos a ver la lección correspondiente al día domingo. El párrafo a estudiar dice así, pero antes tengamos una oración para que el Señor nos acompañe. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos estudiar la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección número 11, cómo estudiar la Biblia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, la Biblia es una recopilación de 66 libros escritos por personajes que vivieron en diferentes ámbitos culturales en un periodo de unos 1500 años. Se requiere algo más que una simple lectura de la Biblia para poder entenderla. Esta semana comenzaremos a aprender cómo estudiar la Biblia con el máximo provecho. En el segmento aquí, Jesús aquí ahora, tenemos algunas recomendaciones a la hora de estudiar la Biblia, pero analicemos este primer párrafo que hemos leído. La Biblia, compuesta por 66 libros, es un tesoro invaluable que abarca diferentes contextos culturales y fue escrito a lo largo de unos 1500 años. Sin embargo, para comprenderla plenamente, necesitamos más que una simple lectura. En esta lección, exploraremos cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. Permítame destacar algunos puntos clave. La fuente de la verdad. La Biblia es nuestra fuente de verdad. A través de ella, conocemos la salvación y experimentamos la transformación. Durante la Reforma Protestante, personas dieron sus vidas para que pudiéramos tener acceso a la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Intencionalidad en el estudio. Estudiar la Biblia requiere pensamiento y práctica intencional. Este seminario nos guiará en ese proceso. En las próximas semanas, exploraremos métodos, estructuras literarias y herramientas de estudio específicas. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? La Biblia se describe como pura, intachable y eterna en sus propias palabras. Jesús también afirmó su autoridad y confiabilidad. Nuestra responsabilidad.
Si nos llamamos cristianos, debemos desear leer y estudiar la Biblia. Al hacerlo, nos acercamos a Dios y permitimos que su Espíritu nos transforme. En resumen, estudiar la Biblia es un acto de amor hacia Dios y una búsqueda constante de su verdad. Que este estudio nos inspire a profundizar en la palabra y a vivir de acuerdo con sus principios. Muy bien, vamos entonces a desarrollar el plan que nos ha sido propuesto. Miremos entonces la fuente de la verdad. La Biblia es nuestra fuente de verdad. A través de ella conocemos la salvación y experimentamos la transformación. Durante la Reforma Protestante, personas dieron sus vidas para que pudiéramos tener acceso a la Biblia, a la palabra de Dios en nuestro propio idioma, y eso lo estamos viendo cuando estudiamos el conflicto de los siglos y vimos cómo Juan Wycliffe. A ver, ¿qué más podemos obtener de este primer punto? La fuente de la verdad. Adelante. La Biblia, como fuente de verdad, es un tesoro invaluable para los creyentes. Veamos más detalles sobre este punto. Acceso a la palabra de Dios. Durante la Reforma Protestante, figuras como Juan Wycliffe y Martín Lutero lucharon para que la Biblia estuviera disponible en el idioma común de las personas. Antes de esto, la Biblia estaba principalmente en latín y solo accesible para clérigos y eruditos. Conocimiento de la salvación. La Biblia nos revela el plan de salvación a través de Jesucristo. En ella encontramos las promesas de Dios y cómo podemos ser reconciliados con Él. Al estudiar la Biblia, descubrimos cómo recibir el perdón y la vida eterna. Transformación personal. La palabra de Dios no solo informa, sino que también transforma. A través de su lectura y meditación, experimentamos un cambio en nuestro corazón y mente. La Biblia nos guía hacia una vida más justa, amorosa y piadosa. Responsabilidad y privilegio. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia. Es un privilegio tener acceso a la palabra de Dios. Al hacerlo, nos acercamos más a Dios y nos convertimos en discípulos comprometidos. En resumen, la Biblia es nuestra fuente de verdad, y al estudiarla, nos sumergimos en la sabiduría divina y experimentamos la transformación que solo Dios puede obrar en nosotros. Muy bien, muy bien. Vamos a describir entonces o a detallar el segundo punto, intencionalidad en el estudio. Estudiar la Biblia requiere pensamiento y práctica intencional. Este seminario nos guiará en ese proceso. En las próximas semanas exploraremos métodos, estructuras literarias y herramientas de estudio específicas. Podemos hacer dar más detalle de este punto, intencionalidad en el estudio. Intencionalidad en el estudio de la Biblia es crucial para profundizar en su significado y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Aquí están algunos aspectos clave. Propósito claro. Al estudiar la Biblia, debemos tener un propósito claro. ¿Por qué estamos estudiando? ¿Qué buscamos aprender o aplicar? La intencionalidad nos ayuda a evitar una lectura superficial y nos enfoca en lo que realmente importa. Planificación y consistencia. Establezcamos un horario regular para estudiar la Biblia. La consistencia es fundamental. Planifiquemos qué pasajes o temas exploraremos y cómo profundizaremos en ellos. Herramientas y recursos. Utilicemos herramientas específicas para el estudio bíblico, como concordancias, diccionarios, comentarios y aplicaciones. Aprenderemos sobre estructuras literarias, géneros, simbolismo, parábolas y cómo interpretar correctamente. Oración y meditación. La intencionalidad también implica orar antes de estudiar. Invitemos al Espíritu Santo a guiarnos y revelarnos la verdad. Meditemos en los pasajes, reflexionando sobre su significado y cómo aplicarlos a nuestra vida. Aplicación práctica. No se trata solo de adquirir conocimiento, sino de vivirlo. Preguntémonos, ¿cómo puedo aplicar esto hoy? La intencionalidad nos lleva a la transformación personal. En resumen, estudiar la Biblia con intencionalidad nos permite profundizar en su riqueza espiritual y experimentar su poder en nuestras vidas. Que este proceso nos lleve a un mayor conocimiento de Dios y una fe más sólida. Muy bien, vayamos al tercer punto. ¿Qué
dice la Biblia de sí misma? Escuchemos. Por supuesto. Vamos a explorar lo que la Biblia dice de sí misma. Aquí hay algunas verdades prácticas que encontramos en sus páginas. Inspiración divina. La Biblia es inspirada por Dios. Esto significa que su autor supremo es Dios mismo. Aunque los autores humanos escribieron los textos, Dios trabajó a través de ellos para comunicar su verdad. Veracidad. La palabra de Dios es verdadera. Su carácter divino garantiza su fiabilidad y exactitud. Dios no miente, por lo tanto, la Biblia es confiable en todo lo que afirma. Revelación directa. La Biblia no es simplemente un conjunto de historias o ideas acerca de Dios. Es revelación directa de Él. A través de la Biblia, Dios se comunica con la humanidad y nos muestra su voluntad. Utilidad y propósito. La Escritura es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Nos equipa para toda buena obra y nos guía en nuestra vida diaria. En resumen, la Biblia es más que un libro, es la palabra de Dios que nos revela su amor, su plan de salvación y su voluntad para nuestras vidas. Que este conocimiento nos inspire a estudiarla con devoción y a vivir de acuerdo con sus principios. Muy bien, llegamos entonces al cuarto y último punto a desarrollar el día de hoy. Nuestra responsabilidad. Si nos llamamos cristianos, debemos desear leer y estudiar la Biblia. ¿Qué más podemos decir en este punto? Nuestra responsabilidad como cristianos es un llamado sagrado. Aquí profundizamos en este punto. Compromiso personal. Si nos identificamos como cristianos, debemos anhelar leer y estudiar la Biblia. No es una tarea opcional, sino una parte esencial de nuestra fe. La Biblia es nuestra guía, nuestro manual de vida y nuestra fuente de sabiduría divina. Conexión con Dios. Al estudiar la Biblia, nos acercamos a Dios. Es un medio para conocerlo más profundamente y experimentar su amor y dirección. Nuestra relación con Dios se fortalece a medida que nos sumergimos en su palabra. Discipulado y crecimiento espiritual. La Biblia nos equipa para ser discípulos de Cristo. A través de su estudio, aprendemos a vivir como Él vivió. Crecemos espiritualmente al aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Defensa de la fe. Como cristianos, debemos estar preparados para defender nuestra fe. Esto implica conocer y comprender las verdades bíblicas. La Biblia nos da respuestas a preguntas fundamentales y nos ayuda a compartir nuestra esperanza con otros. En resumen, estudiar la Biblia no solo es un deber, sino también un privilegio. Que nuestra responsabilidad sea un acto de amor hacia Dios y una búsqueda constante de su verdad. Muy bien, vamos a cerrar entonces llamando a la aplicación y el principio clave de esta lección del día de hoy. Aplicación y principio clave. Aplicación práctica. Establezcamos un plan de estudio bíblico. Elijamos un horario y un lugar tranquilo para sumergirnos en la palabra de Dios. Utilicemos herramientas como concordancias, diccionarios bíblicos y aplicaciones para profundizar en nuestro entendimiento. Oremos antes de estudiar, invitando al Espíritu Santo a guiarnos y revelarnos la verdad. Principio clave. Ser intencionales en el estudio bíblico nos lleva más cerca de Dios y nos transforma. No es solo adquirir conocimiento, sino aplicarlo en nuestra vida diaria. Que este conocimiento nos inspire a seguir estudiando la Biblia con pasión y devoción. Agradecemos la participación de la tecnología y le pedimos a Dios que cuide y resguarde al equipo humano que está detrás de la tecnología, que hoy nos aclaran conceptos que de otra manera nos hubiese costado un poquito más encontrar respuestas a preguntas como las que hemos formulado en el estudio de hoy. Gracias por estos 4 puntos que hemos estudiado y vamos a recordarlo solamente a manera de resumen de lo que hemos visto el día de hoy.
Amén. Agradecemos la oportunidad de explorar juntos estos valiosos temas. Que la búsqueda de la verdad en la Biblia siga inspirándonos y guiándonos en nuestro camino espiritual. Bendiciones. Muy bien, hoy hemos visto los 4 puntos de hoy. Son, en primera instancia, vimos la fuente, la Biblia, la fuente de la verdad. Luego vimos intencionalidad en el estudio. Luego, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Y cerramos con nuestra responsabilidad. Si nos llamamos cristianos, debemos desear leer y estudiar la Biblia. Al hacerlo, nos acercamos a Dios y permitimos que su Espíritu nos transforme, teniendo como pensamiento clave lo siguiente: ser intencionales en el estudio de la Biblia nos lleva más cerca de Dios y nos transforma. No es solo adquirir conocimiento, sino aplicarlo en nuestra vida diaria. Oremos antes de estudiar, invitando al Espíritu Santo a guiarnos y revelarnos la verdad. Utilicemos herramientas como concordancia, diccionario bíblico, aplicaciones para profundizar en nuestro entendimiento. Establezcamos un plan de estudio bíblico. Elijamos un horario, un lugar tranquilo para sumergirnos en la palabra de Dios. Con estas aplicaciones prácticas les deseamos que ustedes pasen un feliz día. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, para que los que han podido conectarse y los que puedan conectarse a este video en algún momento sean bendecidos grandemente. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentaron la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Hoy con el tema Cómo estudiar la Biblia, primera parte. Le esperamos mañana cuando vamos a ver el requisito más importante a la hora de estudiar la Biblia. No se lo pierda. Recuerde que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo, donde seremos felices para siempre. Bendiciones.